Capítulo 4 y 5 unificados. Ario, Nicea y el poder detrás de la doctrina. De la controversia arriana a la imposición del dogma trinitario. Ario y el origen de la controversia cristológica. Biografía y contexto histórico de Ario. Ario, presbítero de Alejandría en el siglo IV, nació hacia el año 256 después de Cristo en Libia y se formó teológicamente en Antioquía, en un ambiente marcado por intensos debates cristológicos. Su formación racionalista y estrictamente bíblica lo llevó a oponerse a las tendencias que divinizaban a Cristo más allá del monoteísmo de las Escrituras. ¿Qué enseñaba Ario? Hubo un tiempo en que no era. Ario afirmaba que el Hijo fue creado por el Padre, no era eterno ni igual a Dios. En Poteoteuken, hubo un tiempo en que el Hijo no era, fue su fórmula más conocida. Basándose en textos como Colosenses 1:15, sostenía que Cristo, aunque único y exaltado, era creado y por tanto, inferior al Padre. La crisis eclesiástica y el poder en juego. Conflicto con Alejandro de Alejandría y los obispos pronicenos. Alejandro, obispo de Alejandría, condenó las enseñanzas de Ario como una amenaza a la unidad doctrinal. En el año 318 comenzaron sínodos locales que resultaron en la excomunión de Ario. Este se refugió en Palestina, recibiendo apoyo de figuras influyentes como Eusebio de Nicomedia. La Iglesia estaba dividida. Por un lado, una visión trinitaria helenizada. Por el otro, una cristología subordinacionista, más cercana al monoteísmo bíblico. Popularidad del arrianismo en Oriente. Lejos de ser una herejía marginal, el arrianismo ganó gran popularidad en Oriente. Su claridad doctrinal y su apego al pensamiento bíblico le aseguraron respaldo entre creyentes y teólogos. Eusebio de Cesarea, por ejemplo, simpatizaba con algunas ideas de Ario. Constantino, el emperador convertido en árbitro teológico. El ascenso de Constantino y su papel en la unidad religiosa. Tras vencer en el puente Milvio, en el año 312 después de Cristo, Constantino promovió abiertamente el cristianismo como herramienta política para la unidad imperial. Cuando el conflicto entre Ario y Alejandro amenazó esa estabilidad, convocó el primer concilio ecuménico, Nicea, en el año 325 después de Cristo. El Concilio de Nicea, decisiones y consecuencias. En Nicea, más de 300 obispos debatieron la naturaleza del Hijo. Se impuso la fórmula homoousios, de la misma sustancia, en oposición a la doctrina arriana. Ario fue condenado, sus obras quemadas y sus seguidores perseguidos. Sin embargo, el consenso fue frágil y político. Muchos obispos orientales aceptaron el credo niceno bajo presión imperial. Una victoria semántica impuesta. Homoousios versus homoiousios. La diferencia entre homoousios, que significa misma sustancia, y homoiousios, que significa sustancia semejante, generó disputas intensas. La primera fue vista por muchos como una innovación filosófica ajena a la Biblia, impuesta por decisión imperial. ¿Victoria teológica o política? El hecho de que Constantino, sin formación teológica, primero exiliara a Ario y luego lo rehabilitara, evidencia que su motivación era política. No se trató de un triunfo teológico, sino de una imposición del poder para garantizar estabilidad. Persecución y dogma, el precio de la unidad imperial. Condena y represión post-Nicea. Tras el concilio, Ario fue declarado hereje y sus escritos proscritos. Sus seguidores fueron desplazados, silenciados o perseguidos. Años después, sin embargo, la oscilación política permitió que el arrianismo resurgiera, incluso con apoyo imperial. El cristianismo persecutor. Un giro histórico. De religión perseguida, el cristianismo pasó a ser persecutor. La imposición del dogma trinitario inauguró una era en la que la ortodoxia se definía bajo la autoridad del emperador, más que por consenso espiritual o bíblico. Más allá de Nicea, los concilios posteriores y la consolidación del dogma. El concilio de Nicea no resolvió la disputa, sino que inauguró una serie de decisiones imperiales que definieron progresivamente la doctrina cristiana. En los concilios posteriores, Sárdica, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia,
se reafirmaron las definiciones trinitarias y cristológicas con mayor precisión. Estos concilios, lejos de ser foros abiertos de debate, se convirtieron en plataformas de imposición doctrinal respaldadas por el poder del Estado. Se exiliaron obispos, se anatematizó a disidentes y se declaró heréticos a quienes no acataran las fórmulas oficiales. La verdad se dictaba desde el trono. Sepere. Parentesco del arrianismo con la visión coránica. La cristología arriana guarda similitudes con la visión del Corán. Jesús es Mesías, creado por Dios y subordinado a él. Sura 4, 171 afirma: Jesús, hijo de María, no fue más que un mensajero de Dios. No digáis tres. Ambas corrientes niegan la eternidad del Hijo y afirman la unicidad radical de Dios, representando un eslabón entre judaísmo, cristianismo no trinitario e islam. Ouyao. Conclusión. La cruz del poder sobre la cruz de Cristo. Ario representa una interpretación bíblica del cristianismo que fue aplastada no por su debilidad teológica, sino por el peso del poder imperial. La victoria del trinitarismo no fue el resultado natural de una reflexión espiritual compartida, sino la imposición de una ideología religiosa al servicio del imperio. Nicea marcó el inicio de una tradición donde la ortodoxia se definió por concilios convocados y manipulados por emperadores. Comprender este proceso invita a una reevaluación crítica del dogma y de la relación entre fe y poder.